Martes de Diván, martes en el que nos encontramos a través de la distancia con Gaby Cantore, nuestra psicóloga amiga, que nos ayuda a entender la vida de una manera diferente. Porque además, Gaby, ahí te estamos viendo, así que te damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Hola, bueno, qué gusto enorme verte, Gaby. Hoy el tema que nos trae a Televideo Federal es el miedo. ¿Qué tema, Gaby? Justamente en este contexto en el que estamos viviendo, que creo que todos sentimos más o menos un poco de miedo, todos lo hemos sentido en algún momento, y yo creo que en pequeñas dosis hasta el miedo, yo te diría que quizás nos ayuda a ser más prudentes en algunos casos en la vida, pero nos limitan tantos otros, ¿no? ¿Cómo vivimos con el miedo? ¿Cómo lo superamos? Mira, el miedo es una emoción antigua y conocida para nosotros. En realidad hemos participado de la vida compatibilizando todo el tiempo con el miedo. Es bien primitivo, bien inicial y literalmente hemos transitado nuestra vida como es una emoción absolutamente primaria, primitiva, claro, que inicialmente nos vinculó. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, te escucho bien. Ok. Inicialmente nos vincula con la supervivencia. Entonces, dentro de los datos que tenemos como especie para sobrevivir, está siempre alguna cosita direccionada en torno al miedo. Algunas de las cuestiones inherentes a la supervivencia están vinculadas con ese registro y aún así obramos en consecuencia de alguna cosa inherente a esto. En definitiva, el miedo lo conocemos desde siempre y normalmente nos induce a esto que decís, que tiene que ver con la posibilidad de transitar con alguna dosis de sentimiento de paralización, ¿no? Claro. Nos insta a veces a quedarnos como mucho más rezagados en el tiempo y en la forma de obrar, sencillamente porque induce a esto y connota algunas cosas que nos permiten sentir que estamos en riesgo de vida o no, ¿no? Bien, entonces, no es tan malo. En definitiva, no esto malo. A veces... sí. ¿No es tan malo, dijiste? Sí, no es tan malo, porque esto de la prudencia que vos mencionás, ¿no? Claro. Connota, a veces nos permite modular en instancias mucho más de extremo, ¿no? Entonces, a veces nos indica exactamente, nos permite obrar de una manera económica para nuestro ser, para nuestra existencia. A veces inherente. Lo que pasa es que esto inicialmente se vincula a la supervivencia, esto quiere decir vida o muerte, sí, pero luego deviene en cuestiones más refinadas como miedo a otras cosas, ¿no? Esto se va luego refinando y tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a que nuestra pareja nos deje, tenemos miedo a otras cosas. Claro, pero en la base de la base está este componente de sobrevivir. ¿Y cuándo se convierte en malo, Gaby, entonces? ¿Cuándo se convierte en malo el miedo? Que ahí tenemos que tratar de manejarlo. La parálisis se convirtió en una jaula, ¿no? Esto, muchas veces, el miedo, convengamos en esto, el miedo insta a esta cosa de quedarnos quietos, ¿no? Insta a quedarnos quietos. Sí. En esta posición de quietos, perfectamente podemos desarrollar otras características, perfectamente podemos desarrollar cuestiones más perceptivas, más sutiles, que tienen que ver con lo primitivo. Posiblemente tendamos más fácilmente a dormir, comer o quedarnos quietitos. Esto en un primer movimiento está muy bien, ¿no? Es lo que hay que hacer, hasta generar recursos emocionales para luego tramitar otras cuestiones. Entonces, ¿en qué momento se vuelve malo el miedo? En aquel momento en donde nos digamos, aturdimos, donde esto empieza a ser un factor que no nos permite pensar. Cuando no podemos pensar o pensamos cosas solamente inherentes a abrumarnos aún más y a tener aún más miedo, es el momento de empezar a entrar a hacer pasar a otro tipo de emociones, más pacificantes, ¿no? A manejarlo. ¿Y solo podemos, Gaby? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo nos ayudas con eso? Estamos hablando de un rango digamos, en el orden de la salud, ¿no? Siempre que hablamos tiene que ver con una media estándar, no con situaciones de pánico extremo. Claro. Pero sencillamente me parece que atender esta quietud, si nos exponemos a más cosas, esta cosa de quedarnos quietos, si nos exponemos a más cosas, si sencillamente vamos a seguir abrumando nuestro torrente de imaginario, por cuanto es bien necesario calmarnos y obrar en honor a esa calma. ¿Qué no nos estresa más? ¿Qué no nos promueve más miedo? Porque en cuanto pretendamos encarar esto con más razonamientos, que generalmente son inherentes a cómo promover más miedo, normalmente nos vamos volviendo más aturdidos, nos vamos volviendo más inoperantes. Entonces, sencillamente,
sencillamente bajar cuestiones del orden de la exigencia, del orden de la intelectualización de las cosas, sencillamente esto, aplacarnos, calmarnos y obrar casi desde una cuestión muy energética, donde sencillamente yo tenga que transitar cuestiones inherentes a lo que me calme, lo que me pacifique, no pretender alborotarme más de lo que emocionalmente y muy primitivamente el miedo implica, ¿no? Entonces, sencillamente apaciguarnos. Las cuestiones introspectivas siempre me gustan, siempre me quedan como cerca conceptualmente, me parece, pero el que no le guste esto, sencillamente no alborotarse, abrumar la mente. Esto sabemos cuando lo hacemos, cuando estamos, digamos, teniendo asepsia mental en qué pensamientos vamos a cultivar más y qué pensamientos vamos a cultivar menos. Los pensamientos que hemos de cultivar más son los inherentes a lo que nos calme, no a lo que nos enfrente más, a lo que nos está provocando miedo. Luego el miedo modula solo, Gaby, porque el miedo es una emoción conocida, e insisto en esto, no es una sorpresa, y sí induce y va poniendo economía en aquellas cuestiones que nos van habilitando a tener más recursos. Entonces, dar ese pasito para atrás y internamente, permitir solamente aquel orden de razonamiento que apacigüe, digamos, esto que no fogonee, si tengo miedo a lo que fuera, no seguir desarrollando esa idea, empezar a darle cabida a otras, Gaby, a otro nivel de información. ¿Es difícil identificar el miedo? ¿Nos cuesta identificarlo? Porque creo que ese es el punto principal para poder después tratar de superarlo. No, me parece que no nos cuesta, digamos, no nos cuesta identificarlo, nos damos cuenta cuando tenemos miedo. A veces puede estar, si la persona tiene alguna dificultad con esto, cuando hay una sobreintelectualización de la cosa o una conducta de huida, esto normalmente son dos indicadores. Si la persona no es capaz de decir tengo miedo, puede estar intelectualizando, digamos, razonamientos que son demasiado amplios y complejos. Esto puede ser una forma de reacción al miedo y la otra puede ser de no me animo a hacer esto o aquello por miedo. O por argumentos que tampoco son del todo aplicables. El miedo es una sensación muy primitiva por cuanto la reconocemos fácil, es como la felicidad. Lo sabemos bien desde antes, desde la panza de nuestra mamá sabemos de qué se trata la sensación de temor, porque es inherente bien de la supervivencia de la especie. A esto luego le adjuntamos nuestra propia historia de vida y bueno, va dando una síntesis X. Pero el mejor modo, lo identifiques o no, digamos, cuando sentís esta cosa de, a veces queda solamente tengo miedo de no poder pagar tal o cual cosa, tengo miedo de... Bueno, puede aparecer este tipo de imágenes, si no aparece la emoción así pura y clara, a veces normalmente pasa esto, pero sencillamente compensando esta emoción con versiones más pacíficas de la información y del uso del intelecto, normalmente esto tiende a ecualizar con cierta amabilidad. No es algo que no podamos controlar. El peor enemigo por ahí del miedo es a veces querer fogonearlo con más información y muchas otras veces es no dejarlo transitar. No se va a quedar eternamente. Es una emoción que podemos aprender a registrar y sencillamente ir tomando desde una posición de cierto autocontrol conductas que me resulten pacíficas. Yo puedo no entender nada de psicología, pero sí puedo entender que me resulta amable, tranquilizador. Esto está claro en mi hacer cotidiano. Claro, que también hay que permitirse transitarlo, más pacificación, ¿no? Y que no. Claro, hay que permitirse transitarlo. Gaby, ¿hay distintos tipos de miedo? Lo que hay distintos tipos es de fobias. Cuando el miedo se vuelve un extremo, estamos hablando de un rango medio, de un rango donde cualquiera lo puede manejar. Cuando esto ya se aplica a un objeto, se llama fobia y tiene otras características. Es como otro tema. Ahora estamos hablando de amigarnos con el miedo y sencillamente no creer que esto es una enfermedad. Es un registro de un nivel de peligro que yo estoy registrando, ¿no? Es personal. Yo digo hasta acá y esto me da miedo y tendré mis razones para esto. Lo que digo es, no lo combatamos, aprendamos a registrarlo y sencillamente, porque esto requiere un registro propio, desde ese lugar ir compensando esto, modulándolo con la intervención de otro tipo de información. A veces la información es intelectual, a veces la información es sencillamente en física, me pongo en una actividad o en una situación que me resulte pacificante y esto sí lo puedo modular. Lo peor que puedo hacer con el miedo es dejarlo en rienda suelta, ¿no? Podemos controlar
a estas emociones que nos resultan muy mortificantes. Perfectamente se pueden controlar. Bueno, y no necesitan grandes gestiones terapéuticas, requiere un poco de introspección y un poco sencillamente de compensación. Si esto me hace mal o esto me mortifica o estas ideas me abruman, cambiarlas por otras. Y este timón de la cosa lo tenemos a diario. Nos quedamos con eso, Gaby. Antes de saludarte, ayer fue tu cumpleaños, ¿lo pasaste lindo? Sí. Lo pasé muy lindo. Me gusta mucho a mí la situación de mi cumpleaños. Me gusta mucho cumplir años. De hecho, es una práctica que llevo hace mucho. Pero la pasé muy lindo. Gracias. Bueno, nos alegramos muchísimo entonces que lo hayas disfrutado. Queríamos desde acá, aunque sea un ratito más tarde, pero abrazarte fuerte. Gaby, te mandamos un abrazo fuerte. Muchas gracias. Hasta el martes. Que esté muy bien. Hasta el martes. Vos también. Seguimos. Hay más Telehidro Federal. Hay mucho más para compartir con vos.